Buen día compañeros. A una servidora, me corresponde presentarles el tema relativo a las formas de transporte internacional. Espero sea de su agrado, y aún mejor, les sea lo más claro posible. Transporte internacional. Es el medio de traslado de productos o bienes desde un lugar hasta otro. El transporte internacional moderno está al servicio del interés de exportadores e incluye todos los medios e infraestructuras implicadas en el movimiento de dichos productos o bienes, así como los servicios de recepción, entrega y manipulación de los mismos. Entre las consideraciones que se deben hacer para elegir el medio de transporte adecuado, se puede mencionar la densidad económica del producto, su peso, su volumen, su grado de fragilidad o punto a las condiciones climatológicas temporales o atmosféricas. Las distancias que separan el lugar de la exportación del centro importador. Y el costo de los servicios y las preferencias del importador en cuanto al medio de transporte de la mercancía. Todos los medios de transporte presentan ventajas y desventajas, ya que las diversas vías y medios de transporte poseen características y requerimientos diferentes, que reflejan dichos pros y contras de acuerdo a la situación particular de la operación, desde sus costos hasta sus capacidades. Para la distinción del tipo de transporte a utilizar, interviene además otras variables relacionadas con las necesidades concretas y accesibles. El medio seleccionado dependerá en gran medida de los productos comercializados, de las necesidades y preferencias del exportador, y desde luego, de las exigencias de sus clientes o de los propios productos. Sin embargo, en esta ocasión, solo hablaremos de los medios de transporte así como de su clasificación y características, así como su importancia en las exportaciones. Y bajo esta información nos aporte la capacidad de analizar y determinar ¿qué tipo de transporte es el adecuado para cada producto a exportar? Existen diferentes tipos de transportes. Transporte terrestre. Este transporte permite el traslado de producto directo del depósito del vendedor al comprador. Este medio de transporte es el más utilizado desde México hasta Panamá. Por lo general es bastante rápido y seguro. Los precios varían mucho dependiendo de la empresa de transporte. Es importante considerar los tiempos y si es necesario realizar trasiegos como cambio de camión o contenedor. Esto desde luego afectará el tiempo y posiblemente costo de cuadrilla para carga y descarga. Para solicitar cotización de este tipo de servicio, es necesario proporcionar a la empresa de transporte, el peso neto de las mercancías, así como las medidas, alto por ancho por largo en metros o centímetros. Para productos perecederos es necesario contratar un contenedor refrigerado, indicar claramente la temperatura correcta, así como establecer los horarios para evitar daño al producto. La logística para el manejo de estos productos por esta vía debe ser muy exacta y bien planificada conjuntamente con la empresa de transporte. Este transporte se clasifica en autotransporte y ferrocarril. El autotransporte es un factor muy importante en el desarrollo económico, ya que atiende aproximadamente el 80% del movimiento terrestre de carga en nuestro país. Su importancia radica en las facilidades de acceso a diferentes puntos geográficos, su flexibilidad operativa y los requerimientos menores de inversión en relación con otros medios de transporte. El autotransporte federal constituye un factor estratégico para el desarrollo económico, ya que por su facilidad de acceso a los diferentes rincones de nuestro territorio resulta insustituible como instrumento para una eficiente articulación en los procesos de producción, distribución y consumo. El proceso de cambio y modernización que se vive en el país ha transformado significativamente la operación del autotransporte. Su modernización y desregulación fue una respuesta a presiones tanto interna como al entorno de la economía mundial.
El ferrocarril es el transporte ferroviario el cual se funciona bajo un sistema de transporte terrestre guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, que hacen el camino o vía férrea sobre el cual circulan los trenes. El ferrocarril nació a principios del siglo XIX en Inglaterra y fue una de las más importantes caracterizaciones de la revolución industrial, así como el primer medio de transporte de carácter masivo. La elevada inversión inicial y el alto costo de la operación y mantenimiento encarecen este servicio. Sin embargo, por el fuerte volumen de carga que puede desplazar, se convierte en un medio económico y rentable para el transporte de carga. Su utilización es conveniente cuando se requiere mover altos pesos o volúmenes a distancias largas. Para distancias menores, se estima que el autotransporte es más adecuado. En nuestro país, el ferrocarril se ha impulsado fuertemente en los últimos años, al haberse decidido por liquidar a las diferentes empresas que hasta ese momento venían proporcionando este tipo de servicio y disponer de la única empresa que en lo sucesivo prestará el servicio ferroviario y que sería Ferrocarriles Nacionales Mexicanos. El tráfico de mercancías por ferrocarril se efectúa normalmente por servicio de carga o express. Se entiende por servicio de carga el destinado al transporte de mercancías, cuyo peso o volumen sea de una transportación específica en este sistema de transporte, utilizando vehículos abiertos o cerrados. Originalmente, la aparición del ferrocarril constituyó una revolución tecnológica, cuyo papel fue, en primer lugar, fomentar la integración nacional, el desarrollo comercial interno y facilitar la aparición de materias primas. En segundo lugar, propició el movimiento de personas, cosa que nunca se había provocado antes. México cuenta con una red ferroviaria que en ciertos momentos de su historia jugó un papel muy relevante, con el autotransporte como beneficiario. La Red Nacional de Ferrocarriles es fundamentalmente una red longitudinal en el sentido geográfico, pregona su origen en la expedición de los recursos minerales y otros recursos materiales. Los ferrocarriles están especialmente adaptados para largos recorridos, y su flete es más económico. Entonces, podemos deducir las ventajas del autotransporte como más barato, servicio puerta a puerta, restricciones moderadas al transporte de ciertas mercancías, mayor posibilidad de negociar en cuanto a horarios y precios, flexibilidad, ya que se adapta a todas las demandas y requerimientos del cliente. Comunalidad, pues es el medio más utilizado en cualquier parte del mundo. Y sus desventajas en muy contaminante. Daña la red de carreteras. Sometido a restricciones de tráfico. Mayor siniestralidad de toneladas por kilómetros. En cuanto al ferrocarril, sus ventajas en poco contaminante. Evita problemas de tráfico. Mayor trazabilidad. Fiabilidad, debido a su baja tasa de siniestralidad. Posibilidades de intermodalidad con cualquier otro modo de transporte. Segmentación de productos. Productos de poco peso y mucho volumen o de mucho peso y poco volumen cuyo transporte idóneo es el ferrocarril. Retornos en vacío de material ferroviario y equipo, contenedores, a precios más competitivos que otros modos. Y sus desventajas del transporte por ferrocarril. Comparte la vía ferroviaria con el transporte de viajeros, que son preferentes. Poca velocidad. No cumplen los horarios. Sometidos a restricciones físicas de altura y volúmenes de paso por los diferentes tipos de gálimos. En algunos países, el ferrocarril tiene poca representación al no existir ni infraestructura ni el servicio necesario, o estar dirigido solo a viajeros. Servicios solo rentables a larga distancia. Necesidad de grandes inversiones en infraestructuras y material. Transporte marítimo. Aproximadamente el 80% de la superficie de la Tierra está cubierta por agua, por lo que es natural que el transporte marítimo sea un factor fundamental para el intercambio de los productos que demandan las diferentes regiones, además de que constituye una vía de comunicación natural.
Las características que este medio de transporte tiene son su gran capacidad de carga y su adaptabilidad para transportar toda clase de productos, de volúmenes y de valores. Podemos encontrar diversos tipos de buques que se ajustan a las necesidades de carga, como son los que cuentan con bodegas de ventilación o refrigeración, para carga perecedera, granelero, buques tanque, cementeros, que son diseñados para esa clase de mercancías, además que se construyen para varios tipos, como los buques portacontenedores, o los que pueden cargar mineral, granel y petróleo, o aquellos que pueden llevar un tipo de carga en un sentido de la ruta y cargar otro para el viaje de regreso. El bajo costo, comparado con los otros medios de transporte, particularmente para grandes volúmenes y grandes distancias, hacen de este modo el más idóneo para un alto porcentaje de los productos que se comercian internacionalmente. El transporte marítimo ofrece diversos tipos de navegación y servicios, de lo cuales el usuario utilizará el que más se adapte a sus necesidades y al tipo de volumen de carga. Así tenemos el tráfico de cabotaje, que es aquel que se presta a lo largo de un litoral como un servicio costero y puede ser nacional, cuando solo toca puntos del mismo país, o internacional, cuando arriba a puertos de dos o más países. Pero en contra, el tráfico de altura es aquel que es interoceánico. En algunas ocasiones, aun donde el transporte terrestre es una posibilidad, por ejemplo, a lo largo de una costa, se prefiere el tráfico marítimo de cabotaje por razones de economía y de volumen. Entonces, he aquí sus ventajas y desventajas. Ventajas del transporte marítimo. Barato. Gran variedad de carga. Menores restricciones a la carga en cuanto al tipo, peso o volumen. Envíos de grandes masas, como por ejemplo, líquidos, contenedores, autos. Dentro de dos desventajas, podemos encontrar necesidad de infraestructuras en tierra y de servicios aduaneros. Velocidad relativa, en función del buque y tipo de servicio. Bastante contaminante debido a sus residuos. Menor trazabilidad. Transporte aéreo. En el año 1918 se iniciaron en los Estados Unidos los primeros vuelos internos para transportar correo aéreo. Este significativo hecho se considera como el precursor de los servicios de transporte de carga por avión, el miembro más joven de la familia de los transportes. Hacia 1919 se llevó a cabo por primera vez el transporte internacional de carga entre París y Londres, y en la década de los 20, varias empresas aéreas impulsaron la expansión aérea y fomentaron la creación de rutas comerciales. En la actualidad, no existe prácticamente ninguna limitante para el envío de carga a cualquier parte del mundo. Muchos de los productos que se transportan por este medio son sensibles a las condiciones estacionales. La ropa y el calzado viajan por avión desde los centros mundiales de la moda hasta los más alejados lugares del mundo. Si no llegan con prontitud a su destino, pueden estar fuera de moda y la pérdida de la demanda puede provocar fuertes pérdidas económicas al tener que rematar la mercancía a precios mucho más bajos. Muchas empresas florecientes de importación y exportación dependen del transporte aéreo por su principal ventaja, la rapidez o velocidad de desplazamiento. Sin embargo, no se debe omitir el ahorro en empaque y embalaje, los costos de almacenaje, las primas de los seguros, el tiempo de tránsito y el manejo de la carga. El transporte aéreo es actualmente un pilar muy fuerte de las economías en todo el mundo y el volumen de carga transportada por avión, expresado en toneladas y comparado con el total mundial transportado por cualquier vía, indica que una pequeñísima parte se manejó por avión. Pero si consideramos el valor de los productos transportados, la cifra es sorprendente, ya que supera el 30% del valor total mundial. Sus ventajas se encuentran en más rápido, mayor cobertura geográfica, seguridad, tasa de siniestralidad, baja flexibilidad permite la intermodalidad así como en sus desventajas. Más caro.
Restricciones al tipo de carga como en mercancías o sustancias peligrosas. Limitación de la carga por medida de puertas y capacidad, así como por peso. Y por último, el transporte multimodal es el traslado de las mercancías, utilizando más de un tipo de transporte en su trayecto de origen a destino. Si ambos puntos se ubican en distintos países, se le denomina transporte multimodal internacional. La novedad del transporte multimodal no consiste en el hecho de que se utilicen dos o más medios de transporte, sino que éste sea realizado como una sola operación, amparada por un documento único de embarque y bajo una sola responsabilidad directa durante todo el trayecto. El transporte multimodal significa una renovación sustancial del concepto de transporte internacional, al sustituir el antiguo sistema de acarreo de una puerta a otra por el servicio integral conocido como puerta a puerta. Entre sus ventajas, aprovecha las ventajas de todos los modos de transporte. Reducción de los tiempos de manipulación. Disminución de los costes de transporte. Disminución de los plazos de transporte, reducción de los controles. Mediante el sellado de los contenedores, se obtienen ventajas de rapidez y eliminación de controles aduaneros. Simplicidad de la documentación. Trazabilidad de la mercancía, abrir paréntesis EDI, Internet. Reducción del número de robos y daños. Y entre sus desventajas, exige una gran inversión inicial mayor.